Otra oportunidad. Escrito por Cándida Granchester. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Con la autorización de la autora. Capítulo 3, parte 2. La silla para mujeres solo permitía a Candy mantener un equilibrio precario. Constituiría un milagro que no se cayera de la montura. «Buena chica. Tormenta. Tranquila, Tormenta», murmuró Candy con labios tensos mientras tiraba de las riendas para calmar al animal. «Santo cielo, ¿qué problema tienes? No la tomes con la yegua. Nunca te he visto tratarla con tanta rigidez». Candy ignoró el comentario de Terence y tiró con más fuerza de las riendas. De algún modo consiguió que la yegua se quedara quieta, pero tras dar una sacudida que casi hizo caer a Candy, Tormenta salió disparada hacia adelante. Mientras se alejaban del establo en una loca y descontrolada carrera, el miedo se apoderó de cada uno de los músculos de la joven. Candy vio que Terence cabalgaba a su lado. «¿Qué te ocurre?», soltó él. «Aminora la marcha, no estamos en una carrera». «Cansarás a la yegua, Candice, te harás daño». Candy tiró de las riendas con todas sus fuerzas y se sintió aliviada cuando Tormenta, aunque a desgana, obedeció su orden. Redujeron la marcha a un medio galope y Candy se esforzó en recuperar el ritmo de su respiración. Si lograba superar la prueba de aquella mañana, no volvería a montar en su vida, se prometió a sí misma. «¿A qué viene tanta prisa?», preguntó Terence con sarcasmo. «¿No puedes esperar a ver a Neil?». «¿Por qué lo preguntas de ese modo? ¿Qué opinas de Neil?». Necesitaba saber lo que fuera acerca de Neil. Ella solo recordaba al viejo rico y gordo. «No creo que te interese mi opinión». «Es posible que sí me interese». Si mantenía una conversación, por muy desagradable que fuera, ésta la ayudaría a distraer su mente del apuro en el que se encontraba y a sacar la información necesaria. «¿Qué opinas de él?». «Es un imbécil irascible, una comadreja en dos patas». «¿Por qué? ¿Porque no es como tú?». «Porque tiene la maldita costumbre de alardear de su ignorancia siempre que puede. Además no sabe lo que es trabajar, pues no ha trabajado en su vida. Es un hombre pretencioso que siempre va a esconderse debajo de las faldas de su mami o de las de su hermana. Tú y él son el uno para el otro». Sus palabras hirieron a Candy. «No sabes nada de mí ni de lo que he hecho en mi vida. Te he preguntado qué opinas de Neil Ligan, no de mí». Contestó con frialdad. «¿Tienes celos de él? ¿No? ¿Desearías tener todo lo que él tiene?». Él la escudriñó con la mirada. «No, señorita, yo no aceptaría nada de lo que él tiene aunque me lo ofrecieran en una bandeja de plata». «Incluida tú», era su silenciosa implicación. Candy dirigió la vista hacia el frente y sujetó las riendas con firmeza. De algún modo debió de transmitir su enfado a Tormenta porque el ritmo de sus cascos se aceleró hasta ponerse a galope. Candy enseguida se dio cuenta de que había perdido el control del animal y sintió una oleada de pánico. Tiró de las riendas con todo el peso de su cuerpo, pero Tormenta ignoró su frenética señal. Candy murmuró entre dientes todas las palabrotas que conocía. «¿Qué haces?», preguntó Terence, pero ella no podía contestarle. Candy volvió a tirar de las riendas de cuero con todas sus fuerzas. De una forma repentina, la yegua se detuvo y levantó las patas delanteras mientras soltaba un relincho furioso. Candy intentó no caerse de la ridícula y diminuta silla, pero en cuanto los cascos delanteros de Tormenta volvieron a tocar el suelo, salió despedida del lomo del animal. Candy estaba demasiado aturdida para emitir ningún sonido. Durante unos instantes se sintió ingrávida y, al mismo tiempo, paralizada en espera del golpe que recibiría al chocar contra el suelo. Entonces se produjo el impacto. El dolor recorrió su cuerpo como una ola encrespada y la angustia se apoderó de ella cuando el aire abandonó sus pulmones. Permaneció inmóvil en posición fetal y con los ojos cerrados mientras intentaba recuperarse.
Notó que la giraban con delicadeza y se atragantó al tomar la primera bocanada de aire. Terence estaba a su lado y murmuraba algo en voz baja. A Candy le dolía todo el cuerpo y sentía una terrible opresión en el pecho. Mientras se esforzaba en respirar, el miedo y una aterradora sensación de soledad se apoderaron de ella. No había nada peor que estar sola y sentir dolor. Entreabrió los ojos y vio la cara de Terence encima de la suya, pero no podría haberse movido aunque la vida le fuera en ello. El pánico aunado al dolor no se lo permitían. —¿A qué estás jugando? —murmuró él. —Podrías haberte hecho daño, pequeña pecosa. La garganta de Candy se abrió en un intento por respirar, pero era en vano. Sus intentos morían antes de nacer. Entonces sintió los labios de Terry sobre los suyos y sus pulmones se llenaron de aire. No era un beso. Él le estaba proporcionando aire. Él se separó lentamente y Candy realizó unas cuantas respiraciones rápidas que le descosieron la garganta y se estremeció. Notaba la presión de las lágrimas en la cuenca de los ojos, pero no podía permitirse llorar, no delante de él. Consciente de la forma masculina que estaba inclinada sobre ella, se tapó los ojos con manos temblorosas. Entre todas las personas del mundo tenía que ser Terence quien la viera en aquel estado. Se reiría de ella. Quizás incluso en aquel momento se estaba riendo en silencio de su desgracia. La vergüenza y la confusión la invadieron. Basta. No funcionará. No puedo fingir más. No puedo mentir más. Los labios le temblaron mientras luchaba contra la sensación de angustia que la embargaba. —¡Por todos los santos! Oyó que Terence exclamaba con voz varonil. De repente a Candy le dio la sensación de que no era Terence quien estaba con ella, sino un desconocido que la abrazaba y le acariciaba la espalda mientras susurraba algo en voz baja y grave. No había pasión en su abrazo, pero solo el consuelo indiferenciado que se ofrece a un niño asustado la tranquilizó. Experimentó un sentimiento de repulsión e intentó apartarse de él, pero el brazo de Terence le sujetaba la espalda con tanta fuerza que, al final, ella se desplomó contra su cuerpo. Terence deslizó una mano hasta la nuca de Candy y se la frotó con las yemas de los dedos. La sensación era tan agradable que Candy no se movió. Las lágrimas contenidas se desvanecieron de una forma mágica y el dolor que experimentaba en el pecho empezó a remitir. Candy se dio al abrazo y se dejó abrazar por los fuertes brazos de Terence. No debería permitirle que me tocara. Se dijo a sí misma, medio aturdida. Sabía que aquello estaba mal, pero no quería separarse de él. Todavía no. Los dedos de Terence eran tan fuertes pero sensibles y le masajearon la nuca hasta los hombros. Terence titubeó unos instantes, pero al final deslizó la palma de su mano por la espalda de Candy, acariciándola con suavidad. Un silencio extraño y sobrecogedor surgió entre ellos. Candy se preguntó por qué Terence la abrazaba de aquella manera y por qué ella no se resistía. Claro que aquello no significaba nada. Cuando la soltara, ella lo odiaría tanto como antes. Pero durante unos instantes se permitió disfrutar de la sensación de sentirse protegida y a salvo. Era de verdad Terence Granchester quien la abrazaba. Él despedía calidez y vitalidad. No era un fantasma, un demonio o una sombra del pasado. Sus brazos la sostenían con dulzura y su cuerpo era duro y enérgico. Candy no percibió ninguna señal de lo que él pensaba o sentía. Su aliento rozaba el cabello de ella con soplos ligeros y regulares, y su corazón latía de una forma compasada junto a la oreja de ella. El silencio se prolongó tanto que Candy sintió que tenía que romperlo. Buscó algo que decir, pero cuanto más lo intentaba, más difícil le resultaba encontrarlo. Una extraña sensación de pánico creció en su interior, impidiéndole hablar, y experimentó un gran alivio cuando oyó a Terence. —¿Te duele algo? —No. Se separó un poco de él y se llevó una mano al cabello en un acto reflejo de timidez. Él la miró con sus inquietantes ojos y ella se ruborizó. —Lo siento —declaró ella, sin saber por qué se disculpaba. No podía respirar. —Lo sé. Terence aflojó su abrazo y se separó de Candy e hizo ver que se arreglaba el cuello de la camisa. —Resulta evidente que estabas un poco alterada.
Continuó con un tono de voz apagado mientras miraba a su alrededor buscando el sombrero de Candy, que estaba en el suelo a unos metros de distancia. Ella pensó que ambos estaban elaborando excusas para justificar lo que había ocurrido. A continuación, cogió el sombrero que Terence le tendía sin pronunciar una palabra e inclinó la cabeza. El olor a hierba calentada por el sol llenó sus fosas nasales y el sol despidió destellos dorados de su cabello. Terence la contempló con disimulo mientras ella volvía a sujetar las horquillas de su peinado. «Qué hermosa es. ¿Por qué no podemos estar juntos, pecosa? ¿Por qué el destino se empeña en separarnos?» Candy volvió a levantar la mirada con cautela y Terence se sintió aturdido al ver su aspecto enmarañado. Desde que él volviera a buscarla, el aspecto de Candice había sido frío y perfecto. Los inicios de una nueva percepción de ella brotaron en el interior de Terence y todos sus sentidos se despertaron. Entonces se dio cuenta con desagrado que al menor indicio por parte de ella, él habría aceptado lo que quisiera ofrecerle. Durante unos instantes lo había tenido donde ella quería. Sin embargo, Candy no había realizado ningún gesto para coquetear con él. Él había percibido en sus ojos algo de miedo y mucha ansiedad. ¿Acaso lo estaba simulando? No había forma de averiguarlo. Lo estaba volviendo loco. Cuando la conoció era una joven respondona y dulce, llena de sueños. Luego de su separación aquella noche de invierno no volvió a verla hasta 3 años después. Entonces la enviaron a una escuela para señoritas donde todo lo que recordaba de su pecosa había muerto. No encontró en ella absolutamente nada de lo que amaba. Candy era una chica vanidosa, ambiciosa, como lo era Elisa en el pasado. Al parecer los papeles se intercambiaron porque de la antigua Elisa no quedaba nada. Ahora era una mujer casada con hijos y un buen hogar, nada que ver con la niña caprichosa que conoció en el Colegio San Pablo. Te odio. Te amo. Te odio porque tú te lo mereces. Te lo has ganado a creces con tu forma de actuar. Te odio y no quiero ya ni verte. Tu sola presencia duele. No me vuelvas a buscar. Candy se puso el sombrero con torpeza e intentó colocárselo en el ángulo correcto. La preocupación invadía su mente. No puedo fingir más que soy Candice Andrew. No soy buena fingiendo. ¿Pero acaso tenía otra elección? Si la había, ella no la veía. Estaba atrapada en aquella época y por lo visto no había vuelta atrás. Aquel mundo era real, tan real como aquel del que ella provenía. Podía adaptarse a él o dejar que se la comieran viva. Tenía que seguir fingiendo que era Candice White Andrew. No podía hacer otra cosa ni podía ir a ningún otro lugar. Te odio. Cada día te odio un poco más con tal intensidad que entiendo sin dudar que aún te amo. A pesar de los pesares, no consigo olvidarte. Es la única verdad. Sé que te amo. Tu recuerdo es imborrable y me sigue a todas partes. No me deja respirar. Te odio y te amo. Y tampoco podía permitirse olvidar nunca más que Terence Granchester era su enemigo. Candy lo miró y sufrió una gran impresión cuando se encontró con sus ojos, agudos y perceptivos. Una parte de ella pudo por fin captar el peligro. De todos los desastres que podían ocurrir, el peor sería volver a estar cerca de él. Se apartó de él e intentó levantarse y él la cogió de la mano, la ayudó a ponerse en pie. En cuanto pudo, ella soltó su mano de un tirón y se la frotó, como si quisiera borrar la huella de los dedos de él. Si se enamoraba de Terence, estaría perdida. Te odio con fervor inusitado. Conocerte fue el pecado que me viene a condenar. Te odio como el claro resultado de la suma de tus actos, del que odiarte es el total. Él sacudió la cabeza ligeramente sin apartar la mirada del rostro de Candy. ¿Qué te ha ocurrido? Ella se puso tensa y se le helaron las entrañas. No me ha ocurrido nada. ¿A qué te refieres? Desde que el elegante te encontró ayer, actúas de una forma extraña. Tu cara, tus expresiones, todo es distinto. Nadie más había notado nada diferente en ella, ni siquiera Albert o Elroy. Ella se dio cuenta con inquietud de lo perceptivo que era Terence. No estoy de humor para tus juegos. Yo no he cambiado en nada.
Entonces dime, ¿cómo es posible que en el plazo de 24 horas hayas olvidado cómo montar a caballo? ¿Por qué no te acuerdas de lo que ocurrió entre nosotros en el establo, en el colegio y en Escocia? ¿Por qué vas por ahí como si lo vieras todo por primera vez? Te odio. Cada día te odio un poco más, con tal intensidad que entiendo sin dudar que aún te amo. A pesar de los pesares, no consigo olvidarte. Es la única verdad. Sé que te amo. Tu recuerdo es imborrable y me sigue a todas partes. No me deja respirar. Te odio y te amo. Albert no te paga para que me hagas preguntas estúpidas, soltó ella. Terence sonrió y pareció sentirse más cómodo. Es tan fino el hilo que une nuestros sentimientos que hoy por ti respiro y mañana te detesto. Esto ya me suena más a la Candice a la que estoy acostumbrado. Y por primera vez tienes razón. A mí no me pagan por formularte preguntas, sino por cuidar el negocio de Albert. Y esto es lo que se supone que debería de estar haciendo. De modo que si ya te encuentras mejor. Candy miró a Tormenta con nerviosismo. La yegua estaba tranquila y las riendas colgaban desde su bozal hasta el suelo. Necesito unos minutos más. Pues yo tengo que ir a la casa Ligan ahora mismo. Pues vete y llévate a Tormenta. No quiero nada más con ella. ¿Lo dices en serio? ¿Y cómo piensas volver a Lakewood? ¿Volveré andando? No seas tonta. Tardarías horas en llegar. Candy lo miró de una forma desafiante. Terence soltó una maldición y flexionó los dedos, como si quisiera zarandearla. De todas las mujeres conflictivas, irracionales y tercas, tenía que cruzarme con... Durante el silencio que se produjo a continuación, Terence notó que el labio inferior de Candy temblaba como reacción a todo lo que le acababa de pasar, y la exasperación que él sentía se vio atenuada por una emoción que Candy no pudo descifrar. Cuanto más fuerte te odio, entiendo otra vez que aún te amo, que aún te amo. A pesar de los pesares, no consigo olvidarte. Es la única verdad. Sé que te amo. Tu recuerdo es imborrable y me sigue a todas partes. No me deja respirar. Te odio y te amo. Te amo y te odio, fórmula abierta. Candice. Ella se quedó helada mientras él alargaba un brazo hacia ella y le rozaba el labio inferior con el pulgar con tal suavidad que Candy pensó que se lo había imaginado. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo y se asentó en la boca de su estómago y apartó la cabeza con brusquedad. ¡No me toques! Él esbozó una sonrisa de medio lado y sacudió la cabeza mientras pensaba que su comportamiento era ridículo. De todas las cosas que desapruebo en ti, lo único que siempre he considerado intachable es su forma de montar. Hasta hoy siempre habías montado con firmeza y manejando las riendas con suavidad. ¿Qué ocurre? ¿Es el caballo? Candy bajó la vista. Ya no puedo montar de lado. Por alguna razón él me insistió para que fuera más explícita. Entonces no lo hagas a partir de hoy. Pero el resto de la mañana tendrás que aguantarte. No puedo. Supongo que no esperarás que cambiemos de montura, ¿no? Preguntó él mientras le levantaba la barbilla con el dedo índice. En esta ocasión ella no protestó, pues sabía que sería inútil. Me resultaría más fácil. Solo piensa en cómo me vería yo sentado de lado en esa sillita remilgada y cabalgando hasta la casa Ligan para negociar con el señor Ligan. Tenía planeado lanzarle unas cuantas amenazas, pues esta es la única forma de hacerlo entrar en razón. Pero creo que hoy el señor Ligan se partirá de risa, sobre todo cuando me vea meneándome sobre esa silla de mujer y con la rodilla anclada en el fuste. ¡Para ya! Candy sonrió a su pesar al imaginarse la escena que Terence describía. Pero me gustaría saber qué le explicarás a Albert cuando Tormenta me vuelva a tirar de la silla y acabe con el cuello roto. Suena como si estuvieras pidiendo una lección. La jovialidad de él desapareció de inmediato y se convirtió en desdén. Imagínatelo.
Candy solicitando mis consejos. Tú pidiendo mi opinión. ¿Cuándo lo has hecho? Siempre tomaste las decisiones sin importar lo que yo pensara. Estás loco si crees que lo que pretendo es captar tu atención. Entonces, ¿a qué ha venido esa representación de mujer fatal? Terence lanzó una mirada significativa al espacio del suelo donde habían estado sentados los dos. Candy se tragó una contestación mordaz y se preguntó qué encajaría más con el papel que estaba representando: llevarle la contraria o fingir que la caída había sido una tonta artimaña femenina para captar su atención. Él parecía inclinado a pensar lo peor de ella. ¿Por qué no aprovecharse de su ego? Además, todavía no había encontrado una explicación aceptable a su repentina ineptitud en el manejo de la yegua. Ya le iba bien que él creyera que se había caído a propósito. Tendría que haberme imaginado que no serías tan caballero como para hacerme ese favor, murmuró Candy mientras lo miraba a través de las pestañas con la cabeza algo inclinada. Así. Esto sí que parecía una insinuación. Quizás así lo desconcertaría. Dejaría que creyera que todo aquel episodio era un ardid para seducirlo. Él no esperaría otra cosa de ella. En lugar de sentirse desconcertado, él se mostró francamente divertido. La mercancía no me atrae. Terence la miró de arriba abajo. Aunque tengo que reconocer que viene en un envase bonito. ¡Ay! ¡Cómo lo detestaba! Eres demasiado amable, respondió ella con frialdad. De repente, él sonrió ampliamente y sin ninguna señal de malicia en su expresión. ¿A qué han venido todas esas payasadas? Supongo que te aburres, ¿no? Es probable, respondió ella con despreocupación. Él se echó a reír. No vuelvas a intentarlo, Candice. Es un juego peligroso. Yo no soy como esos muchachos con quienes te gusta coquetear. Eso es lo que te gustaría, contestó ella con desdén. Pero todos son iguales. La edad no importa. Todos son unos niños. Les gusta jugar a los mismos juegos ridículos una y otra vez y... Ella cerró la boca de golpe. ¿Y qué? La apremió él y Candy permaneció en silencio. Sintió que la mirada de Terence la abrazaba. ¿Cuál crees que es la diferencia entre un niño y un hombre, Candice? No sabría decírtela. Todavía no me he encontrado con un hombre de verdad. Aunque vieras a uno, no creo que supieras reconocerlo, querida. Un hombre es alguien que tiene principios, declaró ella pronunciando la palabra principios como si estuviera segura de que a él no le resultaría familiar. Y el valor de mantenerlos. Un hombre es alguien que no se coloca siempre él primero y los demás después. Y también... ¡Ay, por favor! Terence levantó una mano en señal defensiva. Estoy seguro de que se trata de una lista muy larga y entretenida, pero no tengo tiempo de escucharla. En cualquier caso, nunca darías la talla. Él se rió entre dientes. No se puede decir que seas una autoridad en esta cuestión, querida. Su condescendencia la hirió. Ella sabía más de los hombres de lo que él creía. A las mujeres de aquella época las educaban según unos ridículos principios victorianos, pero ella había crecido en una época mucho menos mojigata. Sus coetáneas se enorgullecían de ser modernas y experimentadas respecto al sexo. Habían visto obras de teatro y leído libros sobre sexo hasta que tanta apertura dejó de impresionarlas y pasó a aburrirlas. Aunque Candy nunca había vivido una aventura amorosa, formaba parte de una generación que había llegado al estado de adulta preguntándose a qué venía a armar tanto escándalo por aquella cuestión. «Yo no soy tan inocente como crees», declaró Candy. «Pues yo creo que no eres tan experimentada como tú crees». «¿Cómo puedes saberlo?» «No seas tan engreído. Aquello no me importó en absoluto. Estoy encantada de que no ocurriera nada entre nosotros. No te imaginas cuánto». «¿Qué haces?» Terence la cogió del brazo con firmeza y tiró de ella hacia Tormenta. «¡No!», exclamó Candy. El tono de su voz cambió de repente. «No puedo manejarla». «Eres demasiado dura con ella.
Su hocico es muy sensible y tal y como sujetas las riendas podrías rasgárselo, y también le das taconazos en los costados, con lo cual no le indicas con exactitud qué es lo que esperas de ella. Dijo Terry casi masticando las palabras. Reconozco que no la manejó bien. Terence la empujó hacia el animal, pero Candy se volvió de espaldas a la yegua con tosudez. Pero el resto del problema radica en que Tormenta es arisca y tiene mal carácter y esto no tiene arreglo. Solo necesita que la manejen de la forma adecuada, como a todas las hembras. Terence apoyó la mano en la silla y acorraló a Candy contra la montura. Vamos, sube. ¡Para! Ya he recibido bastantes órdenes de ti. La rabia que sentía era más hacia ella misma que hacia él. Se había metido en aquel lío por ceder aquella mañana. Para empezar, tendría que haberse negado a acudir a la cita con Neil Ligan, y ahora no tenía más remedio que volver a montar en la yegua. «Basta ya», contestó él mientras la volvía hacia él y la cogía de la cintura. «No sé qué te ha empujado a jugar este juego». «No se trata de ningún juego», exclamó. «Si pretendes fingir que no recuerdas cómo se monta, te obligaré a hacerlo. ¿Quieres recibir una lección sobre monta? Pues yo te daré una maldita lección, Candice». La rabia se apoderó de él. No entendía por qué razón Candice se comportaba de esa forma. La prefería lejos y distante. No quería volver a caer en su juego. Bastante le había costado mantenerse frío e indiferente con ella. Ya había sufrido demasiado. Continuará.